hermanos, nos encontramos una vez más para poder seguir aprendiendo de Jesús. Estoy agradecido por esta otra invitación y me da gusto verme y encontrarme con ustedes de nuevo. Le agradezco al Padre Miriel por esta oportunidad también de el seminario pueda venir a compartir con ustedes también su juventud. Como hemos empezado tarde, quiero disculparme públicamente, es decir, ya nos quedamos a desayunar allá y ya les agarramos un poquito en la tarde. Traía una homilía casi como de 40 minutos, pero intentaremos resumirla en poco tiempo, pues para atesorar siempre en el Señor. Ave María Purísima. Hermanos, durante esta semana hemos venido releyendo textos que nos invitan a vivir en la confianza del Señor. Y como nosotros, cuando queremos lo que queremos, no coincide siempre con lo que Dios quiere de nosotros. Fíjense ustedes en la primera lectura que hemos venido leyendo durante esta semana, desde el día lunes, que se nos predica y se nos invita a leer al profeta Jonás, de cómo Jonás es enviado al pueblo de Nínive. Todos hacen la voluntad de Dios, menos el profeta. Y se supone que si Dios a mí me ha hablado, Dios a mí me ha llamado, yo debo de estar contento. Es decir, el profeta es el primero que vive su propio encuentro con el Señor. Y curiosamente, el profeta que vive su primer encuentro con el Señor es el primero en no confiar en Dios. Cuando es enviado Jonás al pueblo de Nínive, imagínense un pueblo que era pagano, y llega con una misión. Él va a dar un mensaje. Si no se convierten, van a ser destruidos. Pero Dios en sí no quiere la destrucción de Nínive. Recuerden ustedes un pasaje de Ezequiel donde dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y viva. Pero Jonás no quiere hacer la voluntad de Dios. Muchos de nosotros vivimos esa experiencia de Jonás. Nos sentimos contentos porque Dios nos ha hablado. Nos sentimos contentos porque Dios me ha tomado en cuenta. Y es algo extraordinario. Dios nos toma en cuenta a nosotros para que nosotros llevemos un mensaje salvífico. Porque Dios no quiere la destrucción de nadie. Dios no quiere la condenación de nadie. Por eso nuestro mensaje debe ser un mensaje de salvación. Y debemos de estar muy contentos porque Dios a mí me toma en cuenta. Jonás sin duda que vivió su alegría con el Señor. ¿Dónde está el problema de Jonás? Que Jonás no acepta lo que Dios quiere e intenta huir. Pero viene un pez, se traga a Jonás y el pez hace la voluntad de Dios y va y lo arroja y tiene que ir a la misión que Dios ya le ha encomendado. Predica y se va a un bordo a ver cómo Dios destruye al pueblo, porque es que él ya anduvo dando el mensaje. Pero cuando el pueblo de Nínive empieza a la penitencia y el arrepentimiento, Dios los perdona. Y Jonás se molesta con Dios, porque resulta que lo que nosotros queremos no coincide y no armoniza con lo que Dios quiere. Porque resulta que mi voluntad de ver cumplido aquello que yo he dicho no siempre va de la mano con la voluntad que Dios quiere. Y el problema nuestro es queremos nosotros ver cumplida nuestra voluntad, porque nosotros creemos que nuestro querer y nuestra voluntad siempre van de la mano con la voluntad y el querer de Dios. Y queda de manifiesto que no siempre es así. No debe de ser así, porque Dios no se acomoda a nuestra forma mezquina de pensar.
a nuestro propio ángulo de ver las cosas. Dios jamás se va a acomodar a eso. Y el problema nuestro es que queremos acomodar a Dios a nuestra propia óptica, a nuestra propia forma de ver las dificultades. ¿Por qué muchos de nosotros nos ahogamos en nuestros propios problemas? ¿Por qué muchos de nosotros dejamos la iglesia y decimos que ya no tenemos fe porque se nos vienen las dificultades aquí en la iglesia? ¿Por qué nosotros empezamos a abandonar? Porque lo que yo quiero no coincide con lo que Dios quiere. Pero es que Dios a nosotros nos exige más, nos exige más. El día jueves ya dejábamos a Nínive a un lado y a Jonás, porque hay otros detalles que quisiera compartir, pero ya les dije, no se puede. Tenemos el tiempo pedido. Nos encontramos con el profeta Malaquías. Les he hablado de los problemas y de las dificultades. Fíjense ustedes lo que decía el profeta Malaquías. Dice Dios, ustedes me han ofendido. Ustedes me han ofendido porque han dicho, ¿de qué sirve o de qué vale servirle al Señor? Si le va mejor a los que no le sirven. Si le va mejor a los malos, ¿de qué sirve servirle al Señor? Yo tanto que le sirvo al Señor, tanto que me entrego al Señor y siempre vivo en problemas, en dificultades y pareciera que los atraigo. Soy un imán para los problemas y le sirvo al Señor. Y nosotros empezamos a comparar nuestro servicio con el Señor, nuestro esfuerzo de ser buenos ante Dios, lo empezamos a comparar con aquella persona que ni siquiera viene a la iglesia y que ni siquiera es creyente y al otro le está yendo de maravillas. El problema nuestro es que cuando la comparación la hacemos con lo material, con lo temporal, pero no estamos viendo a futuro. ¿Qué tengo yo que esa persona no tiene? ¿O qué me invita Dios a tener que esa persona no tiene? Y es aprender a confiar y a poner nuestra vida en las manos de Dios. Veo a muchas muchachitas por aquí. Allá afuera las he visto también. Fíjense ustedes lo que sucede con el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 37, que leíamos en la fiesta patronal de nuestra diócesis aquí en Estelí. Llega el ángel Gabriel a donde está María. María, una muchacha judía. Dentro de la cultura judía, una mujer era propiedad del varón, no tenía voz ni voto, era una propiedad. Y María ya estaba desposada con José. Es decir, María ya era propiedad de José, le pertenecía. Y viene Dios y envía al ángel Gabriel a decirle a María que Él la ha elegido para que ella sea la madre de su Hijo, la madre del Salvador. ¿Qué hace Dios con respecto a María? La expone a una ley donde María sabía que se estaba jugando la vida. Y ahí es donde nosotros nos confundimos. Esto se lo decía a los seminaristas allá en el seminario, haciendo una reflexión vocacional con ellos. Nosotros estamos muy equivocados con respecto a nuestra vida vocacional, con respecto al llamado que Dios nos hace. Porque Dios no nos llama a nosotros y no nos invita a su proyecto porque todo nos va a ir bien y bonito. Es que si todo me va bien, si todo me va excelente, si todo me va bien y bonito, entonces sí es de Dios. Y nosotros estamos equivocados. Volvamos a Jonás. Dios le llama a Jonás a que vaya a predicar a un pueblo de paganos. Dios llama a María a que sea la madre de su hijo cuando María ya estaba desposada. Y el proyecto y el llamado que Dios le está haciendo a estas personas implica jugarse la vida. Implica jugarse la vida. No les está llamando porque todo les va a ir bien y bonito. Es que está en juego su vida. Pero cuando nuestra vida está en juego, nosotros abandonamos. Queremos abandonar. Y este es un consejo para las muchachitas que veo por aquí. Fíjense ustedes lo que hace María. María cuestiona el proyecto de Dios.
María cuestiona, y María cuestiona sobre su dignidad. Y algo que me fascina de este texto es cómo Dios no pisotea la dignidad de nadie, cómo Dios respeta la dignidad de María, la respeta. Dios respeta la dignidad de María. Dios, para llevar a cabo su proyecto de salvación, Dios no pasa por encima de la persona, Dios no pasa por encima de la libertad de la persona. Dios no nos pisotea para poder llevar a cabo su proyecto de salvación. Dios te toma en cuenta. Dios te toma en cuenta. Y es algo fascinante en María. Ahora, ojo con esto. ¿Por qué María al final le dice, hágase en mí según tu palabra? ¿Por qué María se confía en Dios? Porque Dios le respeta, porque Dios la dignifica. Y estoy totalmente seguro que es un acto de inteligencia ponernos en las manos de Dios y ponernos en las manos de alguien que sí nos cuida, sí nos respeta y sí nos dignifica. Es una estupidez, perdónenme la mala palabra, es una estupidez que una muchacha le haga caso a un muchacho que no la respeta, que no la cuida y no la dignifica. Y en eso tenemos que aprender mucho de esta vocación de María. Para que nosotros podamos vivir en esta plena confianza de Dios, nosotros sin duda que debemos de preguntarnos que si de verdad tenemos fe en Dios. Porque la fe implica confianza, implica que yo me confío y confío todo lo que soy y lo que hago en las manos de Dios. Cuando nosotros tenemos dificultades y abandonamos, ¿qué creen ustedes que queda de manifiesto? Queda de manifiesto que nuestra fe es infantil. Cuando yo empiezo a tener dificultades aquí en la iglesia y empiezo a abandonar y empiezo a irme, no tengo sentido de pertenencia, ¿qué queda de manifiesto? Que soy infantil, que mi fe es infantil, porque yo le pongo mucha atención al Padre, porque le pongo mucha atención a lo que son los padres, a lo que son los sacerdotes, pero no tengo mis ojos y mi confianza en aquel que de verdad tengo que tener mis ojos y mi confianza, que es en Cristo. Y cuando yo mi confianza y mi fe la tengo en Cristo, somos como aquel hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Vendrán los vendavales, vendrán las dificultades, vendrán los problemas, pero si yo sé que mi fuerza es el Señor, voy a perseverar. Me hubiese encantado hacerles la síntesis de la semana, pero reflexionaré un poquito la liturgia del día de hoy, porque esto significa mucho de la confianza de la que les he estado hablando. Fíjense ustedes lo que sucede hoy con el profeta Eliseo y Naamán el sirio. Muchos de nosotros fundamentamos nuestra fe porque queremos ver cosas extraordinarias, queremos ver show, queremos ver espectáculos, porque si no vemos que el Padre Miriel aquí no levanta un muerto, entonces no creemos en el poder del Padre Miriel. Y es algo que nosotros debemos de purificar con respecto a nuestra fe. Muchos de nuestros hermanos católicos se han ido a las sectas protestantes y hoy son igual de mentirosos y ignorantes de todos aquellos que se encontraron. ¿Por qué? Porque se han ido detrás del show. Pero Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa de esa manera. Prueba de hoy es la primera lectura que hemos leído de Reyes. Fíjense ustedes lo que pasa con respecto al milagro de Naamán. ¿Por qué en muchos de nosotros, o por qué muchos de nosotros no vivimos un milagro genuino en nuestra vida? ¿Por qué muchos de nosotros no experimentamos algo extraordinario en nuestra vida? Porque somos orgullosos y soberbios. Y ante el orgullo y la soberbia es imposible que Dios actúe. Es imposible.
Les decía a los hermanos ahí en Totogalpa, ¿cuál es el gran problema de Naamán? El gran problema de Naamán es que él iba pensando que el profeta iba a recibirlo en persona, porque es que él es el gran general Ciro y ha sido enviado con la carta del rey. Es una persona importante, es importante. Es una persona que en sí ya lleva el orgullo de presentación. Y resulta que el profeta Eliseo ni siquiera lo recibió, ni siquiera salió a recibirlo. ¿Cuál es la primera herida para Naamán? El orgullo, la herida al orgullo de Naamán. Y sale el servidor de Eliseo y le dice mi señor que te vayas a bañar 7 veces al río Jordán. Y luego Naamán coge todo y se regresa. Cuando Naamán va de regreso, surge el segundo defecto de Naamán, la soberbia. Y dice Naamán, ¿acaso el río Éufrates no es mejor que este de aquí? Al final, Dios hace hablar a los sin voz. Aparece un servidor y le dice a Naamán, Señor, de verdad que si te hubiesen mandado a hacer algo más difícil, lo hubieses hecho. Y vino Naamán y confiando se fue a meter al río. Y dice el texto, y su piel quedó tan pura como la de un niño recién nacido. ¿Fue el agua quien curó a Naamán? No, no fue el agua. Pero sin duda que su confianza en las palabras de Dios le valieron para su sanación. Muchos de nosotros queremos ser curados y ser sanados de forma extraordinaria. Queremos que nos impongan las manos, que alguien hable en lengua, que nos levanten, que nos toquen, como que si Dios actúa de esa manera. Pero algo impresionante y realmente extraordinario es cómo la gracia de Dios actúa de forma silenciosa en la vida de todo aquel que se confía a Dios. Cuando nosotros llevamos una vida confiada en Dios, entonces la gracia de Dios sí es posible que actúe. Por eso, ustedes fíjense en el Evangelio del día de hoy. Va Jesús de camino, van 10 leprosos. Y lo único que le dice Jesús a estos es, vayan a presentarse a los sacerdotes. Es lo único que les dice. El texto no dice que Jesús se detuvo, les impuso las manos, miró al cielo y empezó a orar a ellos, que los tocó y los... No lo dice el texto. Porque el problema nuestro es que muchas veces le ponemos mucho en cuenta a la elocuencia que tiene el otro para podernos susurrar al oído y engatusarnos. Y Dios a nosotros nos invita que nuestra fe debe de trascender, que confiar no siempre confiar debe significar para Dios que Dios llene nuestra pupila, que Dios llene nuestros ojos, porque Dios tiene que llenar nuestra curiosidad. Es que Dios tiene que llenar mi curiosidad, porque mientras yo no vea el agujero de sus manos y no meta mi mano en el agujero de sus clavos y de su costado, no creeré. Nosotros queremos que Dios llene nuestros sentidos, llene nuestros ojos. Nosotros andamos hambrientos de lo extraordinario para poder sustentar nuestra vida de fe. Cuando cada momento de nuestra vida nosotros podemos vivir, y sin duda que vivimos, cosas maravillosas y extraordinarias. Cuando Jesús le dice a estos leprosos, vayan a presentarse a los sacerdotes, era porque el cumplimiento de todo aquel que quedaba sano, fíjense que esto es interesante, cuando ya la persona estaba sanada, había una ley judía que invitaba al que ya había quedado sano, que fuera al templo, se presentara a los sacerdotes para que el sacerdote lo reivindicara a la sociedad. Y curiosamente, sin imponerle las manos, sin hacer oraciones, Jesús le dice, vayan a presentarse al sacerdote. Es decir, a mí me fascina esto porque
la sanación y la curación y la salvación de cada uno de nosotros está fundamentada en la confianza que nosotros pongamos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, no en otra cosa, no en otra cosa. Ustedes pueden escuchar a nuestros hermanos protestantes decir, es que hoy viene el pastor tal y él tiene el don de sanación. Mentirosos. Es que hoy viene la pastora tal, la profeta, y vamos a pasar porque ella nos dice todo lo que nosotros somos. Mentirosos. Dios no actúa de esa manera. Dios no actúa en el show, en el teatro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo trabaja de forma eficaz en la humildad, en la sencillez y en el silencio. La gracia de Dios actúa en la humildad, en la sencillez y en el silencio. No necesita que nosotros hagamos grandes cosas. Dios a nosotros no nos pide grandes cosas. Simplemente nos pide que confiemos en Él. No nos pide grandes cosas, solo que confiemos en Él. Pero qué difícil se nos hace confiar en el Señor, más cuando todo nos va de la patada. Por eso, hermanos, una invitación grande que hoy nosotros tenemos es a poder cambiar nuestra forma de creer que es nuestra fe. Que nosotros realmente podamos madurar nuestra vida de fe. Que nosotros de verdad, en la confianza, en la fe, en la esperanza y en la caridad, nosotros podamos experimentar cómo Dios ha actuado, está actuando y seguirá actuando en cada uno de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.